Un grupo amplio de organizaciones civiles y organismos internacionales lanzaron la plataforma paraquedarnosencasa.org, que pretende incidir en las acciones de gobiernos y la aplicación de políticas públicas en el contexto de la pandemia COVID-19. En Guadalajara, Héctor Castañón es vocero de la iniciativa y explicó cuál es la pretensión. Esta pandemia lo que va a hacer es resaltar y agudizar más las desigualdades y, digamos, de alguna manera va a permitir ver las consecuencias de un debilitamiento sistemático de los sistemas de salud público. Entonces, justamente eso es lo que está pasando. Si ya de por sí estábamos en una situación de pobreza importante, sabemos que una buena parte de la población vive al día, depende de su ingreso diario, que solamente una de cada 4 personas en México no es pobre ni vulnerable, y eso significa que quien es vulnerable porque tiene alguna carencia, una de las 6 carencias que mide el Coneval, pues tiene muchísimo riesgo de caer en pobreza, y quienes están en pobreza de caer en pobreza extrema, y quienes están en pobreza extrema de llegar a unos límites que realmente son los que nos preocupan. El planteamiento de urgencia radica en que al incrementar los casos positivos de coronavirus, con un sistema de salud pública rebasado por un lado y paralizada la economía formal e informal, a los grupos de la sociedad que siempre han estado excluidos de los beneficios se les acrecenta la desigualdad. Las organizaciones Acción Ciudadana frente a la Pobreza, UNICEF México, Oxfam, X, Justicia para las Mujeres y Gatitos contra la Desigualdad toman los datos contenidos en informes de la Coneval, como que el 50% de la población en México no tiene seguridad social y solo 20% acceden a servicios médicos privados. Ante el panorama de cómo han planteado el gobierno de Jalisco y el federal la instrucción de quedarse en casa, es que ven con urgencia plantear de forma diferente las decisiones gubernamentales. Empezamos a ver primero en el gobierno federal que las medidas que se estaban tomando, de alguna manera anticipar la dotación de algunos programas federales, unos programas de apoyo, pero sabemos que nadie vive de los programas de apoyo. Todo mundo tiene que complementar ese programa con un ingreso, y ese ingreso es el que está comprometido, ¿no? Entonces no es suficiente con adelantar programas, sino con tomar medidas que complementen ese ingreso. Y en el caso de Jalisco, también en principio se vio como muy positivo este programa de apoyos que surgían para trabajadoras y trabajadores informales. Sin embargo, en el momento de conocer los detalles, pues evidentemente es sumamente limitado y tiene ahí algunos inconvenientes de los que podíamos platicar, entendiendo que es un reto, que es una contingencia, que es un intento de respuesta, pero que ya mostró que requiere una siguiente fase. En la plataforma contra la desigualdad en crisis, a la que se accede en Internet tecleando paraquedarnosencasa.org, se podrán poner en común iniciativas y propuestas dirigidas a los gobiernos en el rubro de la imposible Susana Distancia, sobre los que cuidan, sobre los empleos, ingresos y salud, sobre alquiler y crédito, sobre vivienda adecuada, servicios públicos y personas en situación de calle. Héctor Castañón enfatizó que el gobierno de Jalisco se ha sentado con las cúpulas empresariales y sindicatos, pero no con sociedad civil que tiene experiencias precisas o con los grupos más vulnerados históricamente. Si tienen propuestas, si conocen iniciativas que crean que valgan la pena, si ya están trabajando con algunas, les agradeceríamos que las compartieran para incluirlas en este repositorio de alternativas para gente que se quiere activar, ¿no? Entonces, primero es compartir las propuestas que les hagan sentido, con las que ya estén trabajando, etcétera, ¿no? Para completar como el menú de alternativas de lo que puede hacer frente a la crianza. En segundo lugar, en el sitio que todavía está en desarrollo, justamente porque estamos recibiendo propuestas, iniciativas, etcétera, hay 3 tipos de iniciativas. Iniciativas sobre acciones del Estado, ¿no? Es decir, cómo ser interlocutores de las autoridades para acercarles recursos de manera que puedan diseñar de manera mucho más
integrada, mucho más compleja, las medidas de apoyo que van a emitir. En el sitio web paraquedarnosencasa.org se concentran todas las observaciones a resolverse en la realidad que los discursos oficiales están ignorando. Jade Ramírez, Señal Informativa.